Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este día donde me hablé de un tema de Pablo en Corintios, capítulo 4, pero hoy de martes a hoy jueves estamos hablando de la historia de la iglesia. Dice, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, pero que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque la vida de los primeros cristianos nos hace poner en balanza cómo estamos nosotros viviendo en este tiempo, en este siglo XX. Nada se compara en los primeros cristianos, situaciones totalmente distintas. Hoy oramos para que nos traigas luz, nos ayude, nos anime la vida de los cristianos a la luz de Justo L. González en este libro que tiene que ver con la iglesia cristiana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos tenido continuidad en estos días. Toda esta semana vamos a hablar de la historia de la iglesia a través de Justo L. González. ¿Se acuerda que le decía el día de ayer que cómo es que podían predicar gente que decían que era mejor morir porque iba a tener pues, una vida distinta, ¿no? Que este martirio, como decían, ¿cómo la gente puede, los primeros cristianos, enfrentar este martirio de manera obstinada, ¿no? Diciendo que en la otra vida va a ser mejor? Y es la resurrección, es el colmo de las necedades cristianas, decían la gente que acusaba. ¿Cómo han de resucitar aquellos cuyos cuerpos han sido destruidos por el fuego? ¿Cómo? Eso no puede ser. O si se los devoran los peces o las fieras, ¿no? Lo que hoy la gente dice, ¿no? ¿Cómo me voy a cremar? ¿No? Y que hoy en este tiempo de pandemia, mucha gente cremada y que no quieren que esto ocurra, ¿no? Que la gente va de donar, por ejemplo, si va a donar y muere y dice, no, ¿cómo no? Yo lo quiero completito. Bueno, en la historia también esto pasó. ¿Cómo es que van a haber una resurrección si finalmente se mueren por el fuego? ¿O devorado por los peces o por las fieras? ¿Irá Dios por todo el mundo recogiendo, uniendo los pedazos de los cuerpos? ¿Cómo es que le hará Dios, no? ¿Cómo los recoge? ¿Cómo se las arreglará Dios en caso de aquellas porciones de materias que han pertenecido primero al cuerpo y después a otro? ¿Se va a adjudicar a su primer dueño? ¿Le quedará un hueco en el cuerpo resucitado en el dueño posterior? La gente estaba preguntando estas cosas, ¿no? Si perdió la mano, si perdió la cabeza, ¿cómo va a ser? Todas esas observaciones, todos estos comentarios, todas esas preguntas que se dirigían al corazón mismo de la fe cristiana. No se trataba de rumores infundados acerca de orgías insectuosas ni de prácticas de canibalismo. Se trataba más bien de doctrinas mismas del cristianismo, que ellos decían esto, no, es que es verdad, se comen ahí en el pan, el niño lo pone, pues están hablando de niño, ahí lo ponen. Ante tales burlas y ataques no se podía responder con una mera negación. Era necesario ofrecer argumentos sólidos que respondieran a las objeciones que se planteaban. Y por eso nace la obra de los apologistas, lo que tiene que ver con la apología. Se acusaba a los cristianos de ser gente subversiva, que se negaba a adorar al emperador y por tanto destruía la fibra misma de la sociedad. ¿Cómo es que no se pueden someter al emperador? Hoy ya tenemos libertad para decirle al presidente incluso, no estamos de acuerdo. No. Pero estas acusaciones se hacían. Y por eso en la apología se responde a esto. No es que se niegue a adorar al emperador o cualquier otra criatura, pero a pesar de ello son súbditos leales del imperio. Nosotros no vamos a adorar, pero somos leales. El emperador necesita, no es que se le adore, sino que se le sirva, se decía. Quienes mejor sirven son aquellos que adoran al único Dios verdadero para el bienestar del imperio y del César. Los cristianos están adorando al verdadero Dios, son leales. Y si alguien adora a un Dios, van a ser leales precisamente al César. En conclusión, aun cuando se niegue a adorarle,
al César, decían los cristianos son los mejores súbditos con los que cuenta el emperador. Era la defensa que se tenía. Adoramos a Dios, pero somos los mejores súbditos. Es como hoy en día, ¿no? Tendríamos que ser los cristianos hoy los mejores pagando impuesto, ¿no? Los mejores recogiendo la basura, los mejores portándonos bien en el entorno de la familia, ¿no? Pero hay de cuenta de gente que yo sé que son cristianos y andan evadiendo al fisco, porque dicen, no, para que se lo roben, a que se lo gasten, mejor me quedo con él. Fíjense, ¿cómo es que puede haber esta mentalidad? No, en la mentalidad le tenían que decir a Roma, en ese tiempo los cristianos, nosotros somos mejores súbditos. Eso lo dice justo Le González. Las necesidades del imperio ante el trono celestial. Por eso hay un discurso de Ogneto, el alma del mundo. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres. Viven sus propios lugares, pero son ausentes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del Rey del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de las que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Qué bonita carta de este discurso de Diogneto. Le voy a leer otra vez para que usted la escuche. Los cristianos se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje, ni por sus comentarios. No se diferencian. Viven sus propios lugares, pero son ausentes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de los que las leyes lo requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Eran desgarradores y sangrantes. Los mártires se reunían en el centro del anfiteatro, donde se despidieron con un ósculo de paz. Se despidieron a morir a espada. En resumen, casi medio siglo las persecuciones cesaron casi por completo, a fin por el número de conversos del cristianismo que crecía sorprendentemente. Más morían, más crecía el evangelio. Casi medio siglo, 50 años. Y ahorita nosotros con 3 meses, con 4 ya estamos viviendo la peor de las vicisitudes, ¿no? Ya se murió por COVID, la persona está muy preocupado por eso. ¿Dónde está nuestra fe, nuestra esperanza como los primeros cristianos? Bueno, estamos ser perseguidos. Yo he dicho, ahora el pueblo lo que necesita hoy en día que es de una persecución. No que esté cerrado por el COVID, sino porque esté cerrado porque no vas a poder predicar de Cristo. Por eso esta nueva generación de cristianos, la mayoría de los mártires eran personas que habían vivido en una edad pasada y a quienes se le daba gran veneración. ¿Cuán difícil hoy en día es que se repitiera? Cada día había más cristianos entre las clases pudientes del imperio. Empezó el cristianismo a llegar a las altas esferas. Eran pocos los que creían en estas viejas fábulas acerca de los crímenes que había de los cristianos. La persecución había venido a ser una memoria del pasado que era amarga y dolorosa. Entonces se desató la tormenta. Tertuliano había dicho que la sangre de los mártires era semilla, pues mientras más se derramara sangre, más cristianos iba a haber. Fíjense, entre más muertes, más cristianos. Las muertes ejemplares de los mártires de los primeros años no podían sino conmover a quienes
presenciaban. Y la larga historia favorecía la diseminación del cristianismo. Veían más muerte, más la gente creía en Cristo. Hoy en día no, hoy en día puede haber gente que está en contra de la religión y a veces parece que las iglesias van en menos, ¿no? Que hoy tendría que estar la iglesia fortaleciendo. Gracias a Dios que sigue fortaleciendo a través de aquellos que son mártires todavía, misioneros, gente que da su vida por Cristo. Se lograba en algunos cristianos ante la amenaza de muerte o dolor de tortura renunciarse a su fe. Y es era una victoria política imperial para restaurar el paganismo. Le decía a la gente, vas a morir, vas a sufrir tortura. Declárate no cristiano. Decían, pues no. Hubo un edicto de Decio que inició la persecución que no se había conservado y resultó claro que Decio ordenó que no fue destruir a los cristianos, sino que era necesario volver al culto de los dioses, de los viejos dioses, y el mandato imperial, todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso ante la estatua del emperador. Quienes así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ello, fíjense. Usted hace esto, le vamos a dar un certificado, ¿no? De que finalmente ya es cierto. Y quienes carecían de tal certificado serían tratados como criminales porque habían desobedecido el mandato imperial. Las generaciones que habían formado parte del peligro constante de la persecución habían pasado y nuevas generaciones estaban listas para enfrentar el martirio. Algunos corrieron a obedecer este edicto imperial tan pronto como supieron de él, ¿no? Yo quiero el certificado. Otros permanecieron firmes por algún tiempo, que fueron llevados ante los tribunales, ofrecieron sacrificio ante los dioses. Es quizás lo más astuto, y se valieron de antimañas del poder para obtener certificados falsos sin haber sacrificado nada, ¿no? Consíguemelo. Digo, ya se daba históricamente eso, ¿no? La corrupción, ¿no? Lo que vemos en Santo Domingo, en la Ciudad de México, ya se daba en ese tiempo, ¿no? No nos espante hoy en día ver esto, si en tiempo anterior ya se daba, ¿no? Pero otros cristianos permanecieron firmes y se opusieron a enfrentar las torturas más crueles. Sus verdugos eran que pudieran imponerles. Dijeron, vamos a ir hasta la muerte. No importa lo que yo viva, lo que yo pase. ¿Se da cuenta de lo que vivían los cristianos y de lo que hoy estamos viviendo? ¿Pone en balanza esto usted? ¿Está poniendo en balanza? ¿O se siente que hoy sufre mucho? No se compara nada a lo que sufrieron los primeros cristianos. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos para que tú nos ayudes y nos animes. Esto que estamos viviendo no se compara nada con lo que vivieron los primeros cristianos. Ayúdanos a volver este primer amor que nos debe llevar a estar dispuesto a todo por ti, que en este tiempo de pandemia yo estoy dispuesto a todo. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Un gusto verte y saludarte, te espero el día de mañana. Hasta pronto. Bye.